Gracia y paz, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos para poder ser bendecidos por la palabra del Señor y darle gloria y honra a nuestro Padre. Amén. Entonces yo te voy a pedir que puedas mandar el link a todos tus contactos. Vamos a esperar 5 minutos para que tú prepares el ambiente y te puedas acomodar en tu lugar.
estás, queridos hermanos? Sean bienvenidos a este culto vía online que vamos a tener. Que Dios pueda en este día llenarte más de su palabra, que tú puedas ser renovado en tus fuerzas, en el nombre de Jesús. Cierra ahí tus ojos donde estás, ¿sí? Quiero empezar este tiempo orando y pidiéndole a Dios que Él renueve nuestras fuerzas y nos lleve a ese crecimiento que necesitamos tener. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo maravilloso que vamos a tener como iglesia. Quiero agradecerte por las personas nuevas aún que entraron a este canal, que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos. Padre Celestial, seas tú, Señor, glorificado en este día. Y que día a día podamos ver la revelación de tu presencia, podamos tener la revelación de tu amor, de tu gracia. Oramos así en el nombre de Jesús. Declaramos que de inicio a fin, Señor, serás tú hablándonos, serás tú ministrando nuestro corazón. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Quiero compartirles una porción de la palabra. Ciertamente, ustedes ya deben de tener su Biblia ahí a la mano. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias en Juan 16:33. Muy bien, si ya lo tienes ahí, vamos a leerlo juntos. Dice así: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque la palabra del Señor nos muestra esto. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Jesús nos quiere mostrar que Él es nuestro modelo de vencedor. Tú y yo estamos esperando por la promesa del Señor, que un día Él volverá por nosotros. Amén. Si es así, ciertamente, hasta que Él venga, nosotros también necesitamos vivir una vida de victoria como Cristo lo vivió mientras Él estaba aquí en la tierra. Hermanos, cuando nosotros observamos la vida de Jesús, nosotros podemos ver que Él priorizaba el propósito de Dios para con Él. Él priorizaba, Él no se distraía con cosas, ¿no?, de este mundo. No estoy diciendo que nosotros dejemos de hacer las cosas que normalmente hacemos, mas que aprendamos a vivir esa vida de victoria. Podremos tener aflicciones, preocupaciones, angustias, enfermedades, pero confiad. Si Cristo venció al mundo, nosotros también podemos vencer al mundo, porque Él es nuestro modelo de vencedor. Vivamos siempre priorizando el propósito de Dios. Amén. Si tú estás ahí, ciertamente también tú estás priorizando este momento. El propósito de poder buscarlo, el propósito de poder ser edificados en la palabra. Con ese mismo corazón, entonces vamos a alabar y adorar a nuestro Dios, que también hace parte de su propósito. Amén, amada iglesia, gracia y paz, sean bienvenidos, y ahí donde quiera que te encuentres, te invito a ponerte de pie y exaltar el nombre de nuestro Dios, grande y fuerte, con todo tu corazón, con todo tu espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Declara junto conmigo que tu Dios es grande y fuerte. Sí, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Sí, Señor, tú eres grande. Gracias, Jesús, por tu grandeza. Te damos toda la gloria. Grande y fuerte es nuestro Dios. Sí, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Solo para ti, Jesús. Te damos toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Eres grande, todopoderoso. Alábale con todas tus palmas y declara junto conmigo que tienes un Dios grande, fuerte, todopoderoso. Sí, Señor, eres nuestro estandarte, Jehová Nisi. Te exaltamos con nuestras palmas, Jesús. Declaramos que tú eres Rey de nuestra vida. Eres nuestro refugio seguro. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya, exaltamos tu nombre, Jesús. Eres grande y fuerte, todopoderoso. Amén. Sí, Señor. Vamos, cántale conmigo y dile: eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Levanta tus manos y dile: a ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¿Cuántos pueden decir: por siempre te alabaré, Señor? Vamos, iglesia, cántale una vez más conmigo. Sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, oh, y no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, y nadie como tú, nadie como tú. Exaltar al Señor con todo su ser. ¿Cuántos pueden alabar al Señor con sus palmas? Vamos, iglesia. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, nuestro amor por todo lo que haces, Dios.
está. Oh Jesús, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti exaltamos, Señor. A ti. Vamos, iglesia, dile: por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti. Por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey? ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio y para mí, soy hijo de Dios y lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio y para mí, soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio y para mí, soy hijo de Dios y lo soy. Oh sí, Jesús, descansamos confiados, Señor, en tu morada. Descansamos seguros, Señor, porque tenemos una identidad en ti. Gracias, Señor, porque nos compraste a precio de sangre. Perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Dile: escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Decláralo.
Gracias, Jesús. Somos tus hijos, Señor. Aleluya, sí, Señor. Queremos adorarte y glorificarte por siempre y para siempre. Da unas fuertes palmas ahí al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes ahí con tus propias palabras alabarle, decirle lo cuán importante Él es para ti. Amén. Aleluya, tú eres Dios bueno y maravilloso. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre, Señor. Amén. Aleluya. Cuán bueno es alabar y adorar al Señor, hermanos. Nunca perdamos este momento tan precioso. Amén. Puedes tomar tu asiento, ¿sí? Y vamos a prestar atención a todos los anuncios que tenemos para ti. Gracias y paz, hermanos. Esta es una edición más de la Bit News. Presta atención a toda la información que tenemos para ti. En Génesis 28:22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí tenemos a Jacob cuando él tiene una visión en la que el diezmo está relacionado a la casa de Dios. Este principio es muy importante, ya que el diezmo es para el sustento de la casa de Dios. Ya que en estos días no podemos reunirnos presencialmente, puedes seguir entregando tu diezmo y tu ofrenda al número de cuenta que aparece en pantalla, y asimismo puedes enviar una foto del voucher al número 933-494639. La canasta básica tiene el fin de ayudar a las familias que lo necesitan. Tú puedes ser de bendición donando productos no perecibles para este propósito. Para ello puedes contactar al líder de célula Guido Pelayo o escribir al número de WhatsApp 981 50 54 79. Contamos contigo. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Por este motivo es que todas las mañanas, de lunes a viernes a las 7, estamos teniendo un tiempo de oración como iglesia mediante el Facebook de la Bit Lima. Puedes ser edificado con un devocional matutino y también estamos orando por las peticiones personales. Así que no te puedes perder este momento. A partir de este sábado a las 8 de la noche por medio del Zoom nos estaremos reuniendo todos nosotros los jóvenes radicales libres. Será un tiempo de edificación y de transformación para nuestras vidas. Tú no puedes estar fuera de esto. Tienes que mantenerte atento al link que estaremos enviando por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Participa de nuestros cultos de celebración los domingos a las 10:30 de la mañana. Como iglesia no podemos parar nuestra edificación. Conéctate a nuestra página de Facebook, La Bit Lima, o a nuestro canal de YouTube, La Bit Lima Iglesia, para que así participemos del culto online. No pierdas este momento que está haciendo de mucha transformación y fortalecimiento para nuestras vidas. Comparte este link con tus familiares, amigos y hermanos de la célula. Del 4 al 25 de octubre vamos a tener nuestro ayuno. Por lo tanto, hermanos, es importante de que podamos prepararnos para este momento. Sé que va a ser un tiempo de mucha edificación y transformación. Contamos contigo. Todos los martes y viernes a las 7 de la noche estamos con nuestro estudio de Gálatas que está siendo ministrado por Pastor Ronald. Tú no puedes perderte este momento. Sé que está siendo de gran edificación para nuestras vidas. Para ello, conéctate a la página de Facebook de la Bit Lima. Hermanos, aquí terminamos con la Bit News. Deseamos que tengan todos una semana muy bendecida. Nos vemos la próxima semana. Todos los domingos a las 5:15 de la tarde estamos transmitiendo la lección para todos los Radicales Kids por medio de nuestra página de Facebook Radicales Kids Lima
y también por nuestro canal de YouTube, La Vid Lima. Tú puedes contribuir con el crecimiento espiritual de los niños que tú conoces, proveyendo este momento para que ellos puedan ser edificados con la palabra de Dios. Recuerda que los niños son parte de la iglesia. Amén. Gracias y paz, queridos hermanos. Estamos una vez más aquí juntos para poder ser edificados en la palabra de Dios. Amén. Antes de poder compartir aquello que el Señor tiene para nosotros, yo quería solamente ratificar algunos anuncios que son muy importantes. Amén. Primeramente, hermanos, hoy tenemos la Célula Kids, que va a ser transmitido por el Facebook y por el YouTube, ¿está bien? A las 5:15 de la tarde. Entonces no puedes perder, sería muy bueno que tú puedas juntar a tus hijos también para que puedan ser parte de este tiempo también de edificación. Tenemos el encargo de parte de Dios de poder edificar la vida de nuestros hijos también, de nuestros niños, ¿no? Que desde niños ellos puedan conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces contamos contigo también para ello. Entonces hoy a las 5:15 no te lo puedes perder. Amén. También decirles, hermanos, que a partir del 4 del mes que viene, nosotros estaremos entrando a nuestro segundo periodo de 21 días de ayuno. Amén. Serán 21 días por un avivamiento personal, 21 días de ayuno por un avivamiento personal. Entonces nosotros creemos, hermanos, que en estos 21 días el Espíritu Santo va a ser derramado de una forma tremenda, de una forma extraordinaria sobre nuestras vidas. El deseo nuestro, y es aquello a lo cual yo creo que Dios quiere llevarnos en estos días, es a experimentar el Espíritu Santo. Amén. A experimentar la llenura del Señor en nuestras vidas. Entonces contamos contigo, prepárate, prepara tu corazón. No se olviden que estamos haciendo este ayuno con un alimento al día. Está bien, estamos haciendo con un alimento al día. Entonces, hermanos, si tú tienes alguna dificultad tal vez para poder participar de este tiempo de ayuno, entonces tú puedas de repente sacar lo que más te gusta de tus alimentos, o tal vez sacar el azúcar, por ejemplo, durante esos 21 días de todos tus alimentos. Entonces podría ser una alternativa para aquellos que de repente tienen una dificultad, tal vez una prescripción médica o tal vez alguna dolencia. Entonces tú puedes también entrar en este tiempo de ayuno de una forma diferente. Para aquellos que no tienen ninguna dificultad, hermanos, vamos a estar ayunando con un alimento al día. En este caso solo vamos a almorzar durante los 21 días. Amén. Eso va a ser una bendición. Y también vamos a intensificar nuestro tiempo de oración. Entonces quiero invitar a toda la iglesia para ser parte de los tiempos de oración. Vamos a tener devocionales también referidos a nuestro tema de ayuno durante estos 21 días. Contamos contigo. Pasa la voz a los hermanos de tu célula también. Amén. Aleluya. Vamos a orar entonces para pedir al Señor que el Señor nos bendiga también con su palabra, que el Señor nos revele su palabra en esta mañana. Amén. Vamos a orar, por favor. Ora conmigo ahí en casa donde tú estás también. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todo cuanto tú vas a hacer en nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos des revelación de tu palabra, que cada día podamos crecer, podamos avanzar, podamos ser, Señor, parecidos a ti. Cada día tu imagen sea restaurada en nosotros y seamos transformados por medio de la palabra viva del Señor. Declaramos nuestro corazón está abierto. Declaramos, Señor, nuestra vida está abierta para recibir la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Una de las cosas que estamos en estos días recibiendo de parte del Señor es que nosotros hoy ya no estamos más bajo la ley, mas nosotros vivimos bajo la gracia del Señor. Y saben, bajo la gracia del Señor, porque hoy estamos en una nueva alianza. Y en la gracia de Dios, hermanos, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Amén. En la gracia de Dios tenemos victoria sobre el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo recibimos por la gracia. Y definitivamente, hermanos, la victoria sobre el pecado también es una de las promesas de la nueva alianza. Una de las promesas más extraordinarias con referente a eso está en Romanos capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer. Amén. Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Esto es algo extraordinario en verdad. Es porque estamos bajo la gracia que el pecado ya no tiene más
nos enseñorea. Ese enseñorear quiere decir no tiene dominio. Entonces el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, bajo la gracia. Entonces en momentos, hermanos, de tentación, de tribulación, porque somos tentados de muchas formas. Somos tentados a desanimar en momentos, somos tentados en otras áreas también. Y es allí, hermanos, donde nosotros podemos pedir al Señor, porque es el Señor que nos da. Es por su gracia también que nosotros podemos vencer el pecado, es porque estamos debajo de la gracia de Dios. Cuanto más despertamos a la verdad de la gracia del Señor, a la verdad de la nueva alianza, nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Entonces aquí, por eso en Romanos 6:14 nos dice eso, porque el pecado no se enseñoreará, no tendrá dominio de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí el apóstol Pablo nos da un secreto. ¿Y el secreto cuál es? Es saber definir lo que es ley y lo que es gracia. Entonces, si entendemos, hermanos, la gracia de Dios y nos colocamos debajo de ella, entonces instantáneamente, hermanos, venceremos el pecado. Es lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, si nosotros sabemos definir la gracia y nos colocamos debajo de la gracia, ¿qué va a acontecer? Si estamos debajo de la gracia, instantáneamente vamos a vencer el pecado. Y hermanos, y no seremos más esclavos de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Amén. Entonces solo podemos vencer el pecado, hermanos, porque no estamos más bajo la ley del esfuerzo propio, de la justicia propia. Ya no estamos más bajo la ley del esfuerzo propio. Entonces nosotros podemos vencer por la gracia del Señor. Entonces la gracia es definida como favor inmerecido y la ley como favor merecido. Hermanos, siempre que nos relacionemos con Dios en base al merecimiento de la ley, ¿qué va a acontecer? Nos estamos colocando debajo de la ley. Pero hermanos, hoy estamos debajo más bien de la gracia, porque hoy estamos en la nueva alianza del Señor. Amén. Estamos en la nueva alianza. Pero tristemente muchos hermanos, muchos creyentes saben que son salvos, por ejemplo, por la gracia de Dios. Ellos son salvos, han experimentado la salvación, pero después ellos regresan a la ley. ¿Para qué? Para así santificarse, para así perfeccionarse. Yo he escuchado ya muchas personas que dicen eso. Muchas personas que dicen, yo estoy esforzándome por ser diferente. ¿No? Y en verdad, hermanos, es esa insistencia que el hombre tiene de querer cambiarse a sí mismo, de querer poner su esfuerzo para santificarse, para transformarse. Ese es el problema. Siempre estamos insistiendo en ello y es por eso que no experimentamos la gracia de Dios. Pero hoy, hermanos, debemos de entender que la antigua alianza ya pasó. La antigua alianza basada en esas obras ya pasó. Y es lo que nos muestra la palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 13. Amén. Hebreos capítulo 8, verso 13 habla de esto. Y nosotros necesitamos entender que hoy estamos en la nueva alianza porque la antigua alianza, el antiguo pacto ya pasó. La Biblia dice aquí en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Preste atención a eso. Entonces la Biblia dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cómo así? Ha dado por viejo al primero. No sé cuántos de aquí hayan comprado de repente, antiguamente, hace muchos años atrás, esas radios, ¿no? Que no tenían, en algunos casos no tenían ni toca cassette, ni reproductor de CD, ¿no? Que después, posteriormente salió también. Entonces esas radios antiguas, ¿no? Son antiguas porque salieron otras nuevas y ya se convirtieron obsoletas. Entonces ya nadie las usa. Definitivamente es algo así la figura que está dándonos aquí en la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice claramente, hermanos, que la ley es obsoleta. ¿No? Ella no es más para el creyente que está en la nueva alianza. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora vayamos al versículo 7, en el mismo capítulo, Hebreos capítulo 8, vamos a retroceder un poquito al versículo 7, dice lo siguiente, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ve aquí, está hablando de la ley. Entonces pero si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, si la primera alianza, o podríamos decir la alianza de la ley, o el pacto de la ley, la Biblia dice aquí, hubiera
tenido resultados, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Entonces no tuvo ningún resultado. Propiamente, hermanos, la antigua alianza no dio el resultado esperado. Porque si hubiera dado el resultado esperado, hermanos, definitivamente no habría sido sustituido por la nueva alianza. Entonces, si la ley pudiera salvar al hombre, Dios no habría tenido la necesidad de enviar a su Hijo unigénito para morir en la cruz. No hubiera tenido la necesidad. Entonces, definitivamente, hermanos, nosotros vemos aquí, la ley no podía salvar al hombre. No puede salvar al hombre. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo. Pero si la ley hubiera podido salvar al hombre, entonces Dios no hubiera tenido necesidad de enviar a su único Hijo a morir en nuestro lugar. Entonces, ahora cuando nosotros predicamos y hablamos sobre la gracia y decimos no estamos más bajo la ley, no somos contra la ley ahora por ello. No piensen, muchos hermanos pueden pensar que somos contra la ley de la Biblia, no propiamente. No, hermanos, no es eso. Entonces tal vez hay ese pensar en muchos. ¿Por qué? ¿Por qué razón puede despertarse esa interrogante en algunos hermanos? Entonces, y esa fue la duda de repente de muchos también en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo donde la gracia de Dios estaba siendo compartida. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la interrogante? La interrogante sería lo siguiente, hermanos. Si es solamente por la fe que un hombre se coloca en Cristo y se convierte participante de la promesa de Dios, ¿okay? Si solamente es por la fe nuestra salvación y nos colocamos en Cristo solo por la fe y nos hacemos participantes de esa promesa de Dios hecha a Abraham, entonces ¿de qué sirve la ley? Entonces ¿por qué la ley fue dada? Entonces, hermanos, aquí vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 12, Pablo enseña y él dice que él nunca es contra la ley. Más bien él dice que la ley es santa y el mandamiento santo y justo también. Entonces allí, hermanos, la Biblia nos está mostrando, el apóstol Pablo no era contra la ley. De igual forma nosotros también no somos contra la ley, no predicamos contra la ley es justa, es santa, el mandamiento también es justo. Entonces no estamos predicando contra Moisés ni contra la ley, pero hermanos debemos de entender que la función de la ley no era conceder salvación. Entonces cuando nosotros decimos que tenemos que salir de la ley o debemos de ser libres de la ley, es porque la ley, hermanos, no puede darnos salvación. Es por eso tuvo que venir otra, no tuvo que dar lugar a otro pacto. Y estamos hoy en la nueva alianza. ¿Por qué? Porque la ley no puede conceder salvación. Más bien, hermanos, la ley fue dada para convencer a los hombres de la necesidad de salvación. Y eso es totalmente diferente. Entonces la ley fue dada para convencer a las personas de que necesitan salvación. ¿Por qué? Porque nadie puede ser justificado intentando guardar la ley. Nadie puede ser justificado intentando guardar la ley. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, fue entregada para condenar y no para salvar. Es eso. Entonces más adelante vamos a ver algunos otros versículos que demuestran ello. Entonces Pablo sabía, mis hermanos, el apóstol Pablo sabía, ¿no? el papel importante que es la ley en el propósito de Dios. Claro que sí, pero la función de la ley, hermanos, no era conceder en sí la salvación, sino convencer a los hombres de la necesidad de más bien recibir la salvación, de buscar la salvación. Entonces, por otro lado, nosotros vemos también que Satanás quiere que nosotros probemos constantemente que somos santos a través de la ley. Tal vez pocos saben, pero Satanás usa la ley para mantenernos en esclavitud. Usa la ley para mantenernos en condenación. Entonces el diablo quiere que nosotros nos mantengamos en la ley para mantenernos debajo, presos en la condenación. Porque mientras estamos en la ley, nosotros estamos bajo condenación. Y bajo condenación no podemos disfrutar la vida abundante de Cristo. No podemos disfrutar la victoria, no podemos experimentar la victoria del Señor. Entonces el diablo también usa la ley para que nos mantenga allí en la esclavitud, mi hermano. Pero Dios dio la ley, hermanos, para probar que nosotros más bien somos pecadores. Entonces, pero el diablo también siempre quiere que nosotros probemos que somos justos cumpliendo la ley, a través de la ley, guardando la ley. Entonces siempre quiere que nosotros probemos eso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Edén, ¿no? Dios creó al hombre
Está bien, Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén. Y allí, hermanos, en el Edén, se le presentó Satanás para tentarlo. ¿Y qué aconteció? ¿Cuál fue la tentación? ¿No? Entonces, la tentación que Satanás dio, con la cual hizo caer al hombre, ¿cuál fue? Le dijo, con que no puedes comer de todo árbol del huerto. Y el hombre dijo, no puedo, de todo árbol puedo comer, menos de este, ¿no? Porque el día que yo coma de este voy a morir. El Señor dijo que voy a morir. Entonces Satanás le dice, no vas a morir. Más bien sabe Dios que el día que tú comas de ello, vas a ser como Dios. Hermanos, y siempre es esa la tentación de Satanás, que el hombre tenía que hacer algo para ser como Dios. Ese fue el engaño de Satanás, pero el hombre ya había sido creado a imagen de Dios. En sí, el hombre no tenía que probar nada allí, no, porque él ya había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuál fue la táctica del diablo? La táctica del diablo es hacerle creer al hombre que él necesita hacer algo para transformarse en aquello que él ya era. Hoy de igual manera, mis hermanos, el diablo nos continúa tentando de la misma manera. El diablo nos dice, tú eres un pecador, tú necesitas hacer algo para en verdad dejar de ser pecador, porque no eres justo. Tú no eres justo, tú no eres amado, tú no eres apto para recibir la bendición. Y nos quiere mantener en la esclavitud y en la condenación. Por eso necesitamos ser libres de la ley, porque hoy estamos en la nueva alianza. Y en la nueva alianza nosotros vivimos debajo de la gracia de Dios. Amén, mis hermanos. Eso es algo muy importante. Entonces no necesitamos probar nada, porque hermanos, no somos justos por nuestras propias obras de justicia, por las obras de justicia que hacemos, sino somos justos por la fe en Jesús. Amén, hermanos. Eso es algo muy importante. Amén. Pero ¿por qué entonces la ley fue dada? ¿Por qué la ley fue manifestada? Entonces, hermanos, allí es algo muy importante, que el objetivo de la ley, hermanos, era denunciar el pecado y mostrar, hermanos, lo que es contra la voluntad de Dios. Entonces el objetivo de la ley era mostrar el pecado. Y la Biblia dice, hermanos, de forma muy clara, ¿no? De forma muy coherente, que nadie jamás también cumplió o pudo guardar la ley de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ella no puede justificar. La ley no puede justificar al hombre porque nadie puede guardarla. Entonces, ¿cuál es el lugar de la ley en sí en el Evangelio de la Gracia? ¿Cuál sería el lugar de la ley en el Evangelio de la Gracia de Dios? Hermanos, y aquí necesitamos ver que la voluntad de Dios es que el hombre pueda fracasar en guardar la ley. En sí, Dios dio la ley para que el hombre fracase en su intento de cumplirla, para que después él pueda más bien clamar por la promesa del cielo. Una vez que el hombre se da cuenta que él no puede cumplir, eso debería de más bien llevar al hombre a buscar la promesa de Dios, a buscar a Jesús. Entonces la ley muestra, hermanos, nuestro fracaso, y después de tener conocimiento de ello, deberíamos humillarnos para, quebrantados, poder buscar el favor inmerecido de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, definitivamente la ley fue dada para ello. De esa forma, hermanos, la verdadera función de la ley, hermanos, es confirmar así la promesa y hacerla también indispensable. Entonces, por la ley, nosotros cuando fracasamos, deberíamos de más bien el hombre ir tras la promesa. El hombre ir humillado y buscar la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Aleluya por eso. Solamente por la sangre de Cristo el hombre puede ser justificado. Nosotros somos justificados por la redención de Cristo en la cruz. Es por esa sangre que nos lava de todo pecado y que hoy nos presenta delante de Dios sin culpa. Porque todas nuestras culpas fueron ya canceladas. Toda nuestra condena, todo nuestro pecado fue cancelado en la cruz de Cristo. Amén. Eso es algo muy importante. Entonces, si Dios sabía, hermanos, ahí puede despertar esa pregunta, ¿no? Si Dios sabía que la ley era incapaz o que la ley no podía otorgar salvación, entonces, ¿cuál es el propósito en sí de la ley? Y yo quiero mostrarles ahí algunas cosas que hemos estado hablando ya en la semana, más que yo considero que es muy importante para nosotros hoy entender el por qué la ley fue dada, según la Biblia. Entonces, ¿por qué la ley fue dada en sí al hombre? Hermanos, primeramente necesitamos entender que la ley revela la imagen de Dios. Amén. La ley revela la imagen de Dios. Entonces, la gloria de Dios y la ley de Dios en la Biblia son lo mismo.
¿Está bien? Son lo mismo. La gloria de Dios y la ley de Dios son lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque la gloria de Dios es su propio carácter. ¿Está bien? Es su propio carácter. Por ejemplo, cuando los discípulos dijeron, ¿no?, que vieron en Jesús la gloria del Padre, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? Es que ellos vieron en Cristo, hermanos, la exacta expresión del carácter de Dios. Entonces, los discípulos habían visto en Cristo la exacta expresión del carácter de Dios. Entonces, por eso ellos dijeron, nosotros vimos tu gloria. Entonces, hermanos, la gloria, según la Biblia, también es mencionado como la ley de Dios también. Entonces, siendo la ley de Dios, la gloria de Dios también, y es su imagen también, entonces podríamos decir que la ley, hermanos, refleja o revela el carácter de Dios, revela la imagen de Dios al hombre. Amén. Entonces, por ello decimos, hermanos, que la ley revela la gloria de Dios, o sea, su carácter. Entonces, algo a entender que es muy importante, ¿no?, que es trascendental para nosotros, es que la imagen también según la cual nosotros fuimos creados es la imagen del carácter de Dios. ¿Está bien? Entonces, el hombre al inicio fue creado así, conforme a la imagen del carácter de Dios. Pero sabemos que el hombre cayó y perdió esa imagen. ¿Está bien? Entonces esa gloria que es su carácter, que era el carácter de Dios en el hombre, fue perdida. El hombre tenía la imagen de Dios, pero hoy, después de la caída, no tiene más. Entonces él fue creado a imagen de Dios, por eso tenía el dominio. Porque la imagen de Dios daba al hombre dominio también sobre toda la creación. Pero esa imagen él perdió la imagen de Dios, perdió el carácter de Dios en su vida. Entonces, por eso la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, nos muestra lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Está bien? Entonces lo que dice, entonces todo aquel que comete pecado es infractor de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿pero qué es pecar? Pecar, hermanos, es fallar en el blanco. Entonces, no sé cuántos han visto allí, ¿no?, las flechas que son disparadas ahí por el arco y tienen que dar en el blanco, en el círculo del medio, ¿no? Entonces, no importa cuán cerca tú hayas dado allí, pero si no está en el blanco, estás fuera del patrón. Entonces, de esa forma, hermanos, la ley fue dada ¿para qué? Para revelar al hombre el carácter de Dios. Entonces, Dios dio la ley para mostrar al hombre lo que él debe ser. Pero, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué razón Dios muestra al hombre lo que él debe ser? Porque fue creado también a imagen de Dios al inicio. Por eso Dios muestra al hombre lo que él debe ser. Amén. Pero sabemos que el hombre no puede hacerlo en su propia fuerza. Entonces, ahí viene la segunda razón por la cual Dios dio la ley. ¿Cuál fue la segunda razón? La ley fue dada, hermanos, para mostrar al hombre que es pecador. Eso es. Entonces, el hombre perdió la gloria de Dios al inicio. Entonces, él fue destituido de la gloria de Dios de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí es que Dios dio la ley para mostrar al hombre que él era pecador, porque el hombre no se daba cuenta. Entonces Dios dio la ley por eso. Entonces aquí nosotros vemos en Romanos capítulo 3 verso 20, vamos a leer algunos versículos que nos muestran acerca del por qué Dios dio la ley al hombre. Ve aquí, Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es lo que dice Romanos 3:20. Entonces, por la ley más bien viene el conocimiento del pecado. Entonces, por eso decimos que la ley fue dada para mostrar que el hombre es pecador, porque es por la ley en verdad que se manifiesta el pecado. Ok, ahora nosotros vemos aquí también, vamos al capítulo 4, seguimos en Romanos, capítulo 4, verso 15. Dice lo siguiente: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, en la ley sí había ira. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, entonces tampoco hay ira. Hoy no estamos bajo la ley, por eso disfrutamos del favor de Dios, por eso disfrutamos de la bendición de Dios. Amén. No estamos más bajo la ley, pero en la ley hay ira. Hay ira, es lo que dice aquí la palabra. Vamos a Romanos capítulo 7, verso 7. Allí
en tu Biblia tú puedes ver también. Amén. Dice el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros podemos saber que codiciar es pecado porque la ley lo dice así. Entonces, hermanos, la ley muestra el pecado. Aquel que infringe la ley muestra también la realidad del hombre que es pecador. Entonces la ley existe, hermanos, para demostrar que no conseguiremos ser quien fuimos creados para ser, porque al inicio el hombre fue creado para manifestar la imagen de Dios, para expresar el carácter santo de Dios, pero el hombre pecó y la ley fue dada justamente para manifestarle al hombre que él nunca va a llegar a ser lo que Dios definió que él sea. ¿Por qué? Porque el hombre pecó y está destituido de la gloria de Dios por ello. Entonces la ley, hermanos, expone, la ley manifiesta la realidad del hombre. Hermanos, necesitamos enseñar claramente que es imposible al hombre guardar la ley. Una vez más pregunto, ¿para qué fue dada la ley si el hombre no puede guardarla? ¿Para qué fue dada? Entonces podemos decir, hermanos, que la ley Dios dio para ser quebrada, para ser rota. ¿Está bien? Y así, hermanos, cuando la ley es rota por el hombre, revela nuestra condición de pecadores, revela nuestra condición de incapacidad de cumplir la ley. No podemos cumplir la ley. Entonces la ley fue dada entonces por el Señor para que sea rota, para que sea quebrada, para que no podamos cumplirla. Y una vez que veamos que no podemos cumplirla, ahí podamos ver nuestra condición de pecadores. Amén. Eso es muy importante entender. Entonces Pablo dice, hermanos, que es por la ley que viene el conocimiento del pecado. Es lo que hemos leído. Vamos a leer una vez más lo que es Romanos capítulo 3. Vamos a ver, pero desde el verso 19. Amén. Entonces Romanos capítulo 3, verso 19 y el 20 más vamos a leer. Dice lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Está bien? Lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, por la ley que el hombre está bajo el juicio de Dios, porque el verso 20 añade, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por la ley que viene el pleno conocimiento del pecado, mis hermanos. Entonces, entendamos esto. Por un lado, Dios dio la ley para revelarnos el carácter de Dios. El carácter de Dios es manifestado por medio de la ley. Pero, hermanos, al hacer eso también expone nuestra condición pecaminosa. Entonces, por un lado, manifiesta el carácter de Dios, mas por otro lado, ella expone, o sea, la ley expone, manifiesta nuestra condición de pecador, nuestra condición pecaminosa. Eso es lo que la ley hace. Entonces, ¿para quién es la ley, pastor? ¿Para quién es la ley? Entonces, primero, hermanos, debemos entender que es para dos clases de personas la ley. Entonces, lo primero, hermanos, es que la ley es para los niños. Aquí en Gálatas capítulo 4, la palabra de Dios nos muestra de que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Está bien? Entonces, mientras el heredero es niño, está bajo tutores y cuidadores, dice la Biblia. Entonces, hermanos, mientras el heredero es niño, imagínense que hay un niño que su padre sea rico. Entonces, tiene un carro del año, tiene tantas cosas para disfrutar, mucha riqueza, pero él no puede disfrutar de ello, no puede usar como él quiere. Porque mientras él es niño, no diferencian mucho del esclavo, aunque sea señor de todo. Y él está bajo cuidadores y tutores que le dicen qué es lo que tiene que hacer. Le dicen, no puedes ir para allá, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer lo otro. Y esos tutores y cuidadores, según la Biblia, esos representan la ley. Entonces, hermanos, la ley definitivamente es para aquellos que son niños. Y la intención de Dios, la voluntad de Dios, por eso es que nosotros crezcamos y maduremos. Y no nos quedemos niños espiritualmente, mas nosotros podamos crecer y avanzar en la
palabra del Señor, nosotros podamos madurar en la vida con Dios y así podamos ser herederos, podamos tomar posesión de la herencia. Amén, mis hermanos, eso es algo muy importante. Pero la segunda clase de personas para quien fue dada la ley es para los pecadores, para los impíos, para los criminales. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente, ahí vamos a entender mejor. Ve aquí lo que dice, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 8, dice así: pero sabemos que la ley es buena si la usamos legítimamente. ¿Qué quiere decir legítimamente? Correctamente, o sea, de acuerdo a las reglas de las listas. Entonces, es como cuando tú compras un producto y tienes su manual. Si tú no lo armas conforme al manual, va a resultar como muchos hombres lo hacen, ¿no? Lo arman, ¿sí? No necesito leer el manual, después le sobran piezas. Deben ser repuestos, ¿no? Es algo así, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí es buena la ley, dice la Biblia, cuando se usa de acuerdo o se usa legítimamente, de acuerdo a las reglas de la lista, de acuerdo a lo que fue dado. Entonces, cuando se usa correctamente, la ley es buena. Cuando se usa para aquel fin con el cual fue dado por Dios. Y el verso 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ve aquí algo muy importante. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces aquí la palabra del Señor que nos está diciendo, hermanos, la ley no fue dada para los justos, fue dada para los pecadores. Entonces alguien que no conoce al Señor, aún alguien que no entregó su vida a Cristo, ¿qué necesitamos predicarle? La ley. Necesitamos predicar la ley para que vean que son pecadores y ellos puedan creer en el perdón de la gracia de la cruz, mis hermanos. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ley, hermanos, es llevar a aquel que es pecador a percibir que él necesita del Señor Jesús. El otro día, hablando con un joven, y Dios me abrió las puertas para poder predicarle. Entonces, comencé a hablarle. Y la primera pregunta que yo le hice fue la siguiente. Yo le pregunté, ¿tú crees que eres lo suficientemente bueno para ir al cielo? Le pregunto. Él me dice, claro que sí, me dice. Y me dijo, muy seguro. Sí, le digo, tú eres muy bueno entonces. Tú eres una persona muy buena. Y él me dice, sí, porque yo no hago daño a nadie. Entonces le digo, entonces tú has cumplido los 10 mandamientos. Porque Dios dio los 10 mandamientos para que nosotros cumplamos, para que veamos si somos buenos de verdad. Entonces él ya comenzó a cambiar, ¿no? Entonces ya no tenía tanta seguridad. Yo le digo, mira, ¿sabes? Tú conoces los 10 mandamientos, entonces. ¿Sabes? Dios dio los 10 mandamientos. La Biblia, y ahí los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice, solamente algunos te voy a decir, no mentirás. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has mentido? Ya pues, bueno, ¿quién no ha mentido, no? ¿Quién no ha mentido en esta vida? Ok, entonces no has guardado ese mandamiento. Ahora te digo, ¿tú alguna vez has robado? ¿No? De repente has dado un cambio y has dado menos de lo que tú deberías de dar propiamente. Entonces te has apropiado de algo que no es tuyo. Entonces él también dice, bueno, ¿no? Que había hecho también eso. Entonces yo le mostré la ley y le dije algo. Si tú cumplieras incluso toda la ley, incumplieras en un punto, o sea, fallaras en un punto, eres culpable de todo. Entonces ahora te pregunto, ¿tú irías al cielo en esa condición? Bueno, ya pues dicho lo que bueno, escuchando eso, creo que no, me dice, ¿no? ¿Y tú quisieras ir al cielo? Le pregunto. Claro, yo te puedo decir que la única manera de ir al cielo no es por tus obras, no es porque tú haces y cumples algún mandamiento. Ahora tú puedes ir al cielo porque Cristo Jesús murió en la cruz y Él nos puede llevar al cielo. Es por sus sacrificios, porque nosotros somos muy pecadores, no podríamos llegar al cielo. Ninguno podría ser justificado delante de Dios.
pero solamente Cristo Jesús con su sangre Él nos lava. Él nos lava de todo pecado y nos da su justicia. Y ahora sí yo puedo ser capacitado para ir al cielo porque me convierto en un hijo de Dios. Entonces eso fue extraordinario, en verdad. Pero hermanos, aquí nosotros debemos entender, entonces la ley fue dada ¿para quién? Para aquellos que no conocen al Señor. Nosotros, hermanos, no estamos más bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. En la gracia de Dios, entonces nosotros no se aplica la ley a nosotros. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ley es llevar a aquellos que son pecadores y los lleve a percibir la necesidad de Jesús. Pero nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Amén. Eso necesita ser una verdad que traiga alegría y paz en nuestro corazón. No estamos más bajo la ley, tú estás bajo la gracia del favor inmerecido del Señor. Aleluya. Es maravilloso estar en la gracia. Es maravilloso estar debajo de la gracia y no debajo de la condenación de la ley. Hermanos, porque en la ley nosotros estamos bajo condenación, mas en la gracia nosotros somos libres de todo peso, de toda condenación y podemos experimentar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Porque, hermanos, la ley condena al pecador. Eso debemos de entender. La ley condena al pecador, pero la gracia, hermanos, hace del pecador justo. Eso es lo que la gracia de Dios hizo con nosotros. Entonces la ley trae muerte, pero la gracia, hermanos, nos concede vida abundante. Hay una vida abundante en lo que Cristo nos da. Eso es algo precioso. La ley expone nuestra debilidad. La ley muestra que nosotros somos débiles y somos incapaces. Pero la gracia, hermanos, nos da toda la provisión de Dios. Toda la provisión de Cristo. Hoy nosotros podemos recibir. Entonces, la meta, hermanos, de la ley es hacerte consciente del pecado. Eso es lo que la ley hace. La meta por la cual Dios dio la ley es hacerte consciente del pecado, de que tú eres pecador. Pero el objetivo de la gracia, hermanos, es hacerte consciente de que hoy has recibido la justicia de Cristo, porque la sangre de Cristo te lavó. Aleluya, aleluya. Entonces la ley habla de lo que tú necesitas hacer, pero la gracia, hermanos, nos habla de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Entonces la ley coloca sobre ti la carga de cumplir todas las exigencias de la ley. Pero, hermanos, la gracia coloca sobre Cristo el peso de cumplirlas hoy en ti. Hoy ya no estamos debajo de la ley. La ley es eterna, definitivamente que sí. Pero nosotros, la Biblia dice que morimos para ella. Hoy, hermanos, decimos eso. ¿Por qué? Porque la ley es dada para aquellos que son impíos, para aquellos que son pecadores, pero no para los justos. Y nosotros ya somos justos en Cristo. Entonces la ley no se aplica más a nosotros. Aleluya por eso. Amén. Entonces cada día tú puedes despertar esa verdad. Cada día podemos declarar que nosotros estamos en la gracia y no bajo la ley. Porque bajo la gracia el pecado no puede tener más dominio sobre nosotros. Cuando estamos en la gracia, el pecado no se enseñorea más de nosotros. El pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros. No significa, hermanos, que nosotros no seremos más tentados. Claro, seremos tentados siempre. Pero, hermanos, no, tampoco significa que nunca más caeremos. Tal vez tropezaremos en algunas cosas. Mas lo que estoy diciendo y lo que quiero decirles, hermanos, en este día es que cuando decimos que somos libres de la ley y el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros porque hoy estamos en la gracia, lo que quiero decir es que tú puedes decirle no al pecado. Tú puedes decir no al pecado porque en Cristo Jesús el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Tú puedes decirle no por el poder de Dios que está en ti. Amén, mis hermanos. Tú puedes vencer el pecado allí en la tentación. Tú puedes vencer porque no estás bajo la ley. Tú estás bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios basta que tú pidas al Señor. Basta que tú ores al Señor. Basta que tú digas, Señor, yo soy justicia de Dios en Cristo. Yo recibí tu justicia y yo te agradezco porque hoy me vas a dar la victoria. Había un hermano que estaba casado y él peleaba mucho con su esposa. Pero a veces la verdad que era por algo pequeño que ellos peleaban. Ellos peleaban por algo a veces insignificante. ¿Cuál era la pelea? Era que el esposo le decía a su esposa, mira, vas a agarrar la pasta dental y vas a agarrar y vas a sacarlo así, ¿no? Apretando de la parte final para que salga aquí y así sucesivamente. Pero ella agarraba y ¡plá!, lo apretaba del medio.
Y esa era la discusión, imagínate, el esposo iba al baño ahí a cepillarse y encontraba la pasta dental machacada o apretada de la parte del medio. Entonces el esposo estaba muy molesto, ¿no? Molesto cada día, no puedo, no, yo ya le he dicho todas las veces. Pero él entendió un día que él podía pedir a Dios y que por su gracia él podría tener de repente algún resultado. Dios podría manifestar su gracia en medio de todo ello. Entonces él comenzó a orar y dice cada vez que él veía, ¿no?, ahí apretado, dice que él comenzaba a orar. Decía: Señor, ayúdame a no renegar con mi esposa y cambia a ella, Señor, cambia a esa mujer, cambia a esa mujer para que no apriete así la pasta dental, sino que apriete de la forma correcta. Entonces dice que pasó mucho tiempo, ¿no? Y su pastor le preguntó: ¿y cómo estás? ¿Cómo estabas en tus problemas allí? Ya las cosas cambiaron. Y él le dijo: sí, pastor, gracias a Dios las cosas cambiaron. Ah, qué bueno, Dios respondió entonces tu oración, ¿no? Entonces tu esposa ya no aprieta la pasta dental así como tú querías. Y el esposo le dice: no, pastor, ella continúa apretando del medio. Más bien el Señor me cambió a mí, porque yo ya no reniego más de eso. Entonces la gracia de Dios fue manifestada, porque Dios trajo victoria sobre el pecado, victoria sobre la tentación. Eso es lo que hace la gracia de Dios con nosotros. Cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros declaramos en verdad que en nuestra fuerza no podemos, entonces, y que nosotros dependemos de la gracia de Dios, tenemos victoria. Pero cuando tú haces en tu fuerza, tú caes. La Biblia dice que cuando nosotros estamos en la ley del merecimiento, en la ley del esfuerzo propio, entonces tú caes. Muchos intentan cambiarse a sí mismos y no dependen del Señor. Y ahí es el problema. Por eso muchas discusiones en casa, por eso muchos pleitos en el hogar. ¿Por qué? Porque ellos siempre están esforzándose en sí mismos. Ellos en sí mismos quieren cambiar a su esposo. Ellos en sí mismos quieren cambiar a su esposa. Mas yo quiero decirte, en sí mismos también quieren cambiar a sus hijos. Mas yo quiero decirte, tú no puedes cambiarte a ti mismo. ¿Cómo tú quieres cambiar a otros? Hermanos, nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque solo Dios puede cambiarnos por su gracia. Es su gracia. Cuando nosotros tenemos un encuentro con su gracia, somos transformados poderosamente. Entonces nosotros necesitamos aprender a confiar y esperar en la gracia de Dios. Y es en la gracia de Dios que tenemos victoria sobre la tentación. Es en la gracia de Dios que tenemos victoria sobre el pecado. Son muchas las tentaciones que pasamos cada día, mis hermanos. Son muchas las tentaciones. Tú despiertas y de repente en el desayuno, tú ya tuviste un pleito con tu esposa. Tal vez hoy, antes de estar ahí presenciando el culto, ya tuviste una discusión con tu esposa. ¿Y cuál es la tentación que tienes? De ser duro con ella. No, de repente ser tosco, torpe con ella. Entonces estás siendo tentado, pero la Biblia dice que nosotros tenemos la promesa de victoria. Entonces, si tenemos la promesa de victoria es porque estamos bajo la gracia. Y ahí, si tú dependes de Dios, si tú le dices: Jesús, ayúdame, no, que no quiero hablar aquello que es mío, mas sé tú haciendo, sé tú cambiándola, hermanos, el Señor va a dar victoria en ese momento. Entonces nosotros necesitamos ser dependientes del Señor. Cuando nosotros somos dependientes del Señor, entonces hay victoria. Cuando nosotros esperamos en la gracia de Dios y esperamos en el favor inmerecido, entonces Dios te va a dar victoria. De repente allí, ¿no?, la casa a veces se convierte en un campo de batalla, ¿no? Pero no siempre porque varón y mujer están peleando ahí como perro y gato, no. Sino porque el diablo también aprovecha eso para lanzar tantas cosas. Y a veces cosas tan pequeñas despiertan pleitos tan grandes. Entonces el diablo también es astuto, pero el diablo quiere despertar nuestra carne. El diablo quiere que nosotros usemos nuestra justicia propia, la ley del merecimiento, ¿no? Entonces a veces pensamos que tenemos derecho de poder gritar, insultar porque nos sentimos heridos. Y es allí cuando estamos actuando en nuestra fuerza. Pero cuando nosotros esperamos en el favor inmerecido, nosotros podemos hablar con amor, nosotros podemos manifestar gracia también, porque es Dios haciendo eso a través de nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces la Biblia dice, la promesa de Dios es de que nosotros tenemos victoria para el pecado, contra el pecado. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Eso es algo muy importante. Entonces, bajo la gracia de Dios tenemos victoria sobre el pecado. Bajo la gracia de Dios nosotros podemos manifestar esa vida de Dios, esa unción del Espíritu. Eso es algo importante, hermanos. Entonces, piensa cuántas son las tentaciones que pasamos cada día. Definitivamente son muchas.
son muchas, pero la promesa de Dios es que el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros. Entonces el pecado no tendrá más dominio. ¿Por qué? Porque estamos hoy bajo la ley. No, estamos bajo la gracia. Bajo la gracia el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Aleluya por eso. Aleluya. Entonces, hermanos, necesitamos confesar esa verdad continuamente para tener victoria. Confiesa cada día, despierta cada día declarando eso. Yo soy justicia de Dios en Cristo, yo estoy bajo la gracia de Dios. Yo quiero estar bajo el favor inmerecido cada día. Y cada día que tú declares eso y confieses eso, hermano, tú vas a tener inmediatamente victoria. Tú vas a experimentar una vida de victoria. Aleluya. Entonces no confesamos para que eso sea realidad en nuestra vida. Nosotros confesamos porque esa ya es una realidad en nuestra vida. Entonces no salgas de la posición donde estás. Yo creo que el diablo, una de las cosas que él quiere es sacarnos de nuestra posición en Cristo. Es sacarnos. Así como el diablo logró sacar a Adán y a Eva del Edén, de ese principio de la obra consumada, de ese principio de la gracia de Dios. El diablo también usa la misma estrategia hoy. Él quiere sacarnos de la gracia de Dios y quiere volvernos a la ley. Pero en la ley, hermanos, nosotros no podemos vencer el pecado. Es solo en la gracia que nosotros vencemos. Amén. Es solo en la gracia de Dios que podemos vencer. Entonces, es por eso que tú necesitas crecer más en el Señor. Es por eso que tú necesitas avanzar más en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, mis hermanos, yo quiero decirte que es una persona. La gracia de Dios no es una doctrina que nosotros aprendemos, sino es una persona que nosotros conocemos. Y a medida que conocemos más a Cristo, a medida que despertamos más a su gracia, la gracia de Dios, ¿qué acontece? Somos libres de toda condenación, somos libres de todo pecado, somos libres y definitivamente nosotros experimentaremos ese favor de Dios en toda área de nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios dice, hermanos, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron con Cristo. Vinieron, ¿por qué? Porque la gracia es una persona, es lo que dice Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 7 dice eso. Entonces la gracia y la verdad vinieron, ¿por qué? Porque la gracia y la verdad es una persona. Amén. Cuanto más conozcamos a Jesús, Él es quien hace la obra en nosotros. Al final, hermanos, nosotros terminamos cumpliendo la ley. ¿Sabes por qué? Porque somos transformados, dice la Biblia, de gloria en gloria. ¿Sabes? Somos transformados. Y esa transformación se da a medida que nosotros conocemos de Jesús. Y a medida que tú conoces a Cristo, tú eres transformado y tú manifiestas más bien ese carácter de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Usted recuerda que gloria de Dios y ley de Dios son lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley manifiesta la gloria de Dios, manifiesta el carácter de Dios. De igual manera, la Biblia dice que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados conforme a la imagen del Señor, conforme al carácter del Señor. Y al final, hermanos, cuanto más dependientes de Dios somos, cuanto más dependientes del Espíritu Santo somos, nosotros manifestaremos ese carácter de Dios también. Al final cumpliremos la ley. Eso es lo que... Pero no cumplimos la ley, hermanos, para ser aceptados por Dios. Tenga cuidado con eso. Tú no cumples la ley para que Dios te acepte, sino tú cumples la ley como una consecuencia de tu comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión, cuando tú tienes esa relación personal con el Padre, al final, hermanos, nosotros manifestamos también esa vida de Dios, esa gloria de Dios, que es el carácter de Dios donde vamos y donde estemos. ¿Por qué? Como un resultado de nuestra comunión con el Padre. Amén. Entonces hoy tenemos esa promesa de victoria, mis hermanos. Hoy tenemos esa promesa de Dios de victoria. ¿Por qué tenemos esa promesa? Porque el Señor está con nosotros. Hay una promesa tan extraordinaria aquí en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. La Biblia nos dice algo impresionante, en verdad. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 27. Dice lo siguiente. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, ¿no? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Pero quién? ¿Es por medio de qué? Por medio del Espíritu. Hermanos, es por medio del Espíritu que nosotros podemos cumplir la ley.
es por medio del Espíritu. Pero nosotros no cumplimos la ley para tener salvación. Nosotros no cumplimos la ley para ser justificados. Nosotros no cumplimos la ley para ser bendecidos. Nosotros no cumplimos la ley para recibir algo, merecer algo de Dios, porque no vivimos en la ley del merecimiento. Nosotros, pero al final terminamos cumpliendo la ley, hermanos, como una consecuencia de que hemos recibido el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, hermanos, allí la ley de Moisés, hermanos, fue dada para ser quebrada, porque nadie podía cumplir, para que el hombre descubriera que es pecador e incapaz de obedecer a Dios. Pero la ley de Cristo, hermanos, puede ser cumplida porque Él mismo es el que cumple en nosotros. Es por el Espíritu Santo que hemos recibido, hermanos. Todos los que creemos en Él hemos recibido su Espíritu. Y es Él, hermanos, al final que hace en nosotros eso. Es Él, a medida que nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros somos llevados a cumplir la ley del Señor. Somos llevados a manifestar el carácter de Dios. Eso es algo impresionante. Ese es un misterio que estuvo oculto durante siglos y generaciones. ¿Cuál es ese misterio? Es lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Eso es algo tan precioso. Cristo en nosotros. Hermano, ¿sabes por qué nosotros podemos al final cumplir la ley? Porque es Él que cumple en nosotros, porque hemos recibido su Espíritu. Es por eso, hermanos, Cristo en nosotros es la garantía de que nosotros hoy podemos expresar la gloria de Dios y tener restaurada también su imagen en nosotros. El resultado entonces de recibir el Espíritu es que nos hacemos, hermanos, hoy capaces de cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, por causa de la gracia, mis hermanos, hoy la promesa del Señor es que no caeremos. No importa cuál sea la tentación que tú estés enfrentando hoy. No importa cuál sea la dificultad que tú estés enfrentando. Mas quiero decirte, si tú estás en la gracia de Dios, la promesa de Dios es que no caeremos. La promesa de Dios es que tenemos victoria. Entonces, pero para eso, hermanos, necesitamos estar debajo de la gracia y ser llenos de gracia. Eso es muy importante. Y la gracia es una persona. Cuanto más lleno de Cristo, cuanto más revelación de Cristo, tú vas a experimentar victoria sobre tu vida. Cada día, cada día. Hermanos, en estos 21 días de ayuno que vamos a iniciar ya de aquí a poco, hermanos, que podamos en verdad llenarnos de Cristo, que podamos relacionarnos con un corazón abierto delante del Señor y así podamos experimentar más de Él. La gracia, hermanos, tiene un nombre, se llama Señor Jesús. Señor Jesús, aleluya. Hermanos, la gracia no es una doctrina que aprendemos, es una persona a quien nosotros conocemos, es Cristo. Cuanto más de Cristo, cuanto más revelación de Cristo, tú vas a experimentar victoria. Porque en la gracia de Dios, el pecado ya no tiene más dominio sobre tu vida. Amén. Entonces, yo quiero decirte a ti, mi hermano, mi hermana, que estás enfrentando de repente algún tipo de situación. Tal vez sea un desánimo, tal vez sea una tentación en alguna otra área. No sé, tal vez sea la tentación de querer ser airado con tu esposo, de haber quedado herido, de querer venganza, tal vez contra la persona que te ha hecho daño. No sé, tal vez haya ese sentir, mas yo quiero decirte algo. La Biblia dice que en la gracia de Dios el pecado no tiene más dominio sobre ti. En la gracia de Dios nosotros tenemos provisión para vencer el pecado. Nosotros tenemos provisión para vencer el pecado. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Sé que el Señor va a hacer una obra grande en tu vida en este día. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que le digas al Señor. Dile, Señor, yo tengo victoria sobre el pecado. En esta situación que yo estoy pasando, y sé que el Señor me va a dar victoria.
Sé que el Señor me va a dar la fortaleza. Sé que el Señor va a obrar. Yo no sé de qué manera, mas el Señor va a hacer su voluntad en mi vida. Porque hoy no estoy más bajo la ley, mas estoy bajo la gracia. Bajo la gracia del Señor. Tan solamente nosotros necesitamos pedir. Y por la fe nosotros vamos a recibir. No importa la situación que te encuentres. Tú puedes declarar: soy justicia de Dios en Cristo. El Señor está conmigo. El Señor está obrando. Yo estoy bajo la gracia del favor inmerecido de Dios. Por eso el pecado no tiene más poder sobre mi vida. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos. Padre, gracias. Gracias por cada uno de ellos, porque ellos son vencedores. Padre, yo declaro que ellos son tus hijos, que ellos han recibido tu Espíritu Santo. Padre, y es por causa de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, que nosotros podemos manifestar tu carácter y tu gloria. Padre, estamos siendo transformados de gloria en gloria, dice tu palabra. De gloria en gloria, Señor. Y ese de gloria en gloria habla de tu carácter manifestado también en nosotros. Estamos siendo transformados, Señor, delante de ti. Y Padre, nosotros al final, Padre, cumpliremos la ley, porque el Señor está con nosotros. El Señor está obrando. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos lleva y nos guía a toda verdad y a agradar al Señor también. Mas nosotros no cumplimos algo, nosotros no guardamos algo, no hacemos algo para ser aceptados por ti. No cumplimos la ley para ser justos. Padre, no cumplimos la ley para ser bendecidos. Nosotros ya somos bendecidos. Nosotros ya fuimos justificados. Nosotros ya fuimos salvos, Señor. Es por eso que nosotros hoy podemos cumplir la ley, porque hoy tenemos el Espíritu Santo que nos capacita y nos hace aptos para cumplirlo. En el nombre de Jesús, Padre, y hoy en la gracia nosotros tenemos victoria también sobre el pecado. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que haya esa revelación en nuestro corazón. Señor, hoy estamos en tu gracia, y en tu gracia nosotros tenemos provisión para vencer el pecado. Padre, sea cual fuere, Señor, la tentación que están enfrentando mis hermanos, sea cual fuere, Señor, la tribulación, el problema que están enfrentando, quiero declarar sobre sus vidas también que ellos están bajo la gracia de Dios, y bajo la gracia de Dios el pecado no tiene más poder, no tiene más dominio sobre nosotros, porque hoy estamos bajo la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, yo quiero declarar sobre tu vida esa revelación de la gracia de Dios. Que cada día podamos relacionarnos y conocer más a ese Jesús, a nuestro Jesús amado, para que cada día podamos experimentar más de su favor inmerecido. Amén. Yo quiero animarte. Siga adelante. El Señor está contigo. El Señor va a usarte. El Señor está transformándote de gloria en gloria. Y cuando tú eres guiado por su Espíritu, cuando tú dependes de Él, tú vas a experimentar victoria sobre tu vida, cualquiera sea la circunstancia. Amén. Entonces, no se olvide, hoy a las 5:15 de la tarde estamos con la Célula Kids, contamos contigo y quiero declarar una semana de victoria sobre tu vida también. Un fuerte abrazo a todos. Sí, Jesús, te exaltamos, Señor, esta mañana. Y traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación. No lo es, Señor. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Levantamos nuestras manos y le decimos: por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. ¿Cuántos pueden danzar para Dios? Vamos, iglesia, a cantar una vez más conmigo.
solo a ti, Jesús mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo